Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga más. Le habla el pastor José Luis Casilla. Estoy más que contento de estar con ustedes. Tengo un estudio nuevo hoy. Hace un ratito que no ah, pongo un video nuevo, pero voy a empezar desde comenzando de hoy y voy a empezar a orar por mucho, eh, por las vidas que se están siendo, han transformado por la sangre de Jesucristo para que se mantengan fieles al Señor. También voy a continuar, como siempre, orar por los ministros, los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, la, los, y aquellos misioneros que también que están haciendo la labor del Señor, que yo lo considero como apóstol, pero la palabra es bien clara. Yo creo que muchos entiendan, cuando yo hago estos videos no son para atacar a nadie, ni tampoco a tratar de poner lejos la fe de uno o tratar de confundir a nadie. Solamente yo lo que enseño es lo que yo he estudiado. Y lo que yo he estudiado es bastante amplio antes que yo lo lanzo en video. Y como en serio, yo tomo todo serio, como todo el mundo que está en el Evangelio debe de tomar un llamado, o especialmente solamente siendo un siervo del Señor. Por eso todos somos ministros, todos somos siervos del Señor, todos somos hijos de Dios. Y quiero que se gocen y vamos a empezar. ¿Cuál es el papel de un pastor? Y voy a empezar con el pastor, después voy a hablar de profeta, después voy a hablar de evangelista, después voy a hablar de maestro y después hablar de apóstol. Eh, que son los 5 ministerios. Los 5 ministerios que el Señor ha exigido para que su pueblo practique, para que su pueblo se, se, um, se unen en el 5 ministerios, para que la iglesia florece, para que la iglesia crezca, pero también que la iglesia lance ministros y discípulos. O sea, el estudio es cuál es el papel de un pastor. En mis muchos años de experiencia en el Evangelio y la misión de compartir con muchos pastores, algunos buenos y algunos malos, ah, otros no tan buenos, he observado y se asocia con muchos pastores en la iglesia de Cristo. Y me doy cuenta de que hay una gran cantidad de enseñanzas falsas y engañosas de lo que un pastor de rebaño es. No estoy haciendo este estudio para ofender a nadie. Solo vamos a un terreno común, sino para dar conocimiento a la iglesia de Cristo en su conjunto, para tener y saber qué característica de la escritura de un pastor debe ser y lo que debe buscar un pastor si tu búsqueda de un templo para adorar. Ahora vamos a empezar con este verso. Efesios 4:11 dice: y unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ok, Pedro está explicando que el grupo de líderes en la iglesia de Cristo, así que esto es simple de entender, que se trata de uno de los 5 ministerios en la iglesia. Por lo tanto, quiero que se den cuenta de que no hay un solo ministerio, sino 5. Ahora, ¿qué hemos establecido? Que vamos a echar un vistazo a la clarificación de un pastor. Mateo 20:25, completo, de que viene de la Biblia completa judía. Es una Biblia escrita en inglés que se llama la Complete Jewish Bible, que es la completa Biblia judía, pero fue un scholar, un profesor que escribió la Biblia Complete Jewish Bible y él es judío. Y para aclarar unas cosas, pero ese es otro tema. Mateo 20:25, ese, pero Yeshua les llamó, le dijo, Yeshua Jesús, usted sabe que entre los gentiles, los que son tenidos por gobernantes, que no se conviertan en tiranos, y en sus superiores se convierte en dictadores. Definición: Yeshua Jesús habló de lo que la calidad de un líder no debe actuar con característica dictadora o en una forma tirania sobre sus ovejas. Sí, tenemos que entender que el ministerio de pastorado
no es para tú tomar posición como si um, tú eres el dueño. Le voy a explicar. El pastor guía la oveja. El pastor no manda ni ordena la oveja. El pastor tiene que entender que Dios está mirando a todo pastor cómo él trata a su oveja. Las ovejas son de Cristo, siempre ha sido. Las ovejas están encargadas a un ministro para protegerla, para enseñarla, y eso lo vamos a ver. Un pastor no puede ser dictador, no puede estar diciendo qué oveja hace o no hace, porque eso es quitando el albedrío. El albedrío es el bien y el mal. Podemos aconsejar, podemos darle consejo en forma de esto es bueno, esto es malo, pero no podemos decir tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer la otra, porque después una característica que es un dictador, que es exactamente lo que Jesús está hablando. Él no mandó a ninguno de los pastores o los ministros o los líderes a ponerse en posición sobre una oveja de Dios. Eso es una característica de un dictador y puedes hacer mucho daño. Y eso se está viendo, hermano. Ahora, se supone la oveja se tiene que dejar dirigir por el consejo del pastor si quiere hacer las cosas bien, porque el pastor la está haciendo conforme a la palabra. Pero no es que el pastor te dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tampoco así, porque es un albedrío, tenemos el albedrío, y en deber de a ayudar a esa oveja, le estamos poniendo opresión, le estamos poniendo como un miedo. Eso trae conflictos para el pastor y para la oveja. Ok. Tito 1:6. Un líder debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no tienen una reputación de ser salvaje o rebelde. Asuntos de Dios, sea irreprensible. No deben de obstinando o irascibles. No debe beber en exceso, entrar en peleas o ser codicioso de ganancias deshonestas. Definición. Aquí está la otra característica de un líder, como dijeron, extenso de culpa. Es decir, no hay acusaciones, debe estar en una contra de ninguna manera. Deben cumplir con la ley. Hay acusaciones, estar en su contra de ninguna manera. Y deben cumplir con la ley de Dios. Él debe ser solo con una mujer, que significa que no debería hacerlo con otra mujer, solo una esposa como pareja. También se debe tener la reputación de tener niños bien educados y los con respeto. Él debe de ser un líder con el autocontrol y no rápido para la ira. En las otras palabras, humildes y pacificadores. Así como no es una persona que bebe y se aborracha o se mete en peleas con personas o una persona codiciosa y la riqueza ganancia por mintiendo a los demás. Es bien claro, hay requisitos, hermano. Todo líder, todo pastor tiene que saber, toda oveja tiene que entender qué es un tipo de líder ellos quieren, como un pastor debe de dirigirlo. A mí, esto lo habla bien claro y son cosas que tenemos que tomarlas en cuenta. Y es la palabra del Señor, no lo podemos negar, podemos pensar lo que queremos pensar. La palabra es la palabra. Y estamos hablando básicamente de lo que dice la palabra. Primero Timoteo 3:4 dice que gobiernen bien su casa, que tengan hijos en sujeción con todo el debido respeto. Definición. Aquí el pastor debe de ser un buen administrador en su casa, es decir, debe un papel de liderazgo en su hogar y ejecutarlo en consecuencia con la moral y los valores. Bien básico. Un pastor tiene que dirigir su casa bien. Si no dirige su casa bien, ¿cómo va a dirigir la casa del Señor? Es obvio. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacentan con conocimiento y comprensión.
Definición, aquí el Señor está estableciendo que va a proporcionar a los líderes que tienen la comprensión y el conocimiento de la palabra. ¿Cómo ocurre esto bien? Simples, que dan muchos años de estudio de la palabra del Señor y ser líderes llenos del Espíritu Santo, dejándose será dirigido por el Espíritu Santo. Amén, la preparación es buena, buenísima. Yo no estoy diciendo que no te prepares, pero lo que yo quiero decir, los institutos, los estudios, los colegios, no te hacen para ministro. El que te hace ministro es el poder y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ese es lo que te hace un ministro, no los estudios. Puedes conocer la Biblia de atrás y a frente y de frente a atrás, pero si no tienes el Espíritu Santo, si no tienes los dones del Espíritu Santo, sí es bueno tener conocimiento, pero muchos pueden tener conocimiento de la Biblia y eso no significa que lo van a hacer. Hay que conocer, que hay que saber de la Biblia y también practicarla. Ese. 1 Pedro 5, 1, 4. Por lo tanto, exhorto a los ancianos entre vosotros, ancianos como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, así como partícipes de gloria que va a haber revelada para sentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni tiranizando a los que es a su cargo. Otra vez esa palabra viene. Una persona que es un dictador, que es un tiranor, que está como que poniendo posesión, puesta por sobre las ovejas, tratando de controlarla. Sino siendo ejemplos de la grey. Hay que darle ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Definición, en este texto, comparándolo con un discípulo de Cristo, Pedro estaba instruyendo a los jóvenes pastores para cuidarle una oveja y tener un corazón lleno de amor y dispuesto a cuidar de sus necesidades, añadiendo así no tomar ganancia personal encima de las ovejas. También indica que no se haga cargo de ellos, no que omiso de ellos, pero ser un ejemplo para ellos para que puedan aprender con el ejemplo. Una última declaración en este texto es muy interesante. Así que cuando el jefe parece que significa Yeshua, Jesús, nuestro Señor, para que Él y el que toma su consejo la llevará a la victoria de la vida eterna. ¿Ven? Dios lo está aconsejando al ministro. Hebreos 13, 17. Obedecer a sus líderes y someterse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que tendrán que dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para usted. Definición. Vamos, déjame aclarar palabras aquí. Primeramente, obedecer a sus líderes y someterse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Definición, la obediencia. Comportamiento humano. El acto de seguir las instrucciones o el reconocimiento de la autoridad de alguien. Ok. Y aquí, ok. Aquello que tendrán en dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para usted. La sumisión es el reconocimiento de la legitimidad de poder de un superior o superiores. Estas dos palabras son lo que se dicen como Dios poniendo una autoridad a sus líderes para el liderazgo de su rebaño. Pero antes de este texto es tener una estructura y no una mentalidad de ilegalista, ilegalidad, sino de respetar a uno a los otros en papel como el reino de Dios. Además, si usted lee más, se dará cuenta de que las palabras aquel tienen que tener una cuenta de sus acciones, que tampoco se le da de un gemido, así significando simplemente a ser obediente en sus consejos y guianza para su vida espiritual. Obedecer es una cosa,
pero el consejo donde básicamente es diciendo que hay que obedecer a los líderes, pero también los líderes tienen que obedecer la palabra de Dios con un corazón lleno de amor. Jeremías 23:1. Hay de los pastores que destruyen y despedazan las ovejas de mi rebaño, declara el Señor. Definición. Ahora bien, esto es una clara advertencia a los pastores de su rebaño. Esto es decir, que esto es lo que está manteniendo estrecha vigilancia de un pastor que destruye, no solo espiritualmente, sino que significa la dispersión de ahuyentar a él. Ahí significa que nuestro Señor se asegura de que serán castigados por su desobediencia a la advertencia. Es una advertencia a todo ministro que tiene ovejas. Hay de aquel, tiene que ser vigilante en ti mismo, no porque uno es un pastor, uno puede hacerle daño a la grey, uno puede maltratar a la grey, uno puede hablar falsedad de la oveja, no puede destruir la oveja si Dios te la puso en las manos, es para cuidarla otra vez. Son cosas que la Biblia habla, que el pastor tiene que tener conocimiento, y si el pastor lo hace, amén, está bien, pero si el pastor no lo hace, hay que el Señor pagará. Isaías 40:11. Se tenderá a su rebaño como un pastor que recogerá los corderos en sus brazos, los llevará en su seno y suavemente a las paridas. Esto se refiriéndose a nuestro Señor. Pero también es una lección para los pastores para renueven y asegurarse de que las ovejas estén unidos y su responsabilidad para asegurarse de que se hace cargo de ellos y no les hará daño emocional, física o espiritualmente, para ser suave con ellos el entendimiento de que especialmente la familia que tiene hijos. A veces tenemos que ser más conscientes cuando hay niños envolvidos, hay situaciones que son sensitivas y no podemos ir a una oveja y no tenemos que ser neutral, pero también tenemos que darle fortaleza, fuerza y también educarlos en la palabra, llevarlos a los versos, hacerlo que entiendan que la palabra los ayuda si se mantienen leyendo la palabra, que es bien edificante, más también ayuda al pastor, porque es para ser ovejas. Pero las ovejas que obediente van a escuchar, pero es para corrección de lo que yo voy a decir, es para ser discípulos. Las ovejas tienen que ser discípulos. Las ovejas no pueden tener miedo de hablar con pastor. Las ovejas no pueden tener miedo de activarse. Nosotros sí tenemos que velar a las ovejas para que ellos estén creciendo, pero no podemos darle restricciones no, con ciertas cosas que sabemos que puede levantar su fe, ayudar su fe, a levantar su ánimo, a hacerlo más fielmente con esa hambre de buscarle al Señor. No podemos matar los ministerios, no podemos, no tenemos derecho, hermano. La Biblia es clara, la Biblia, déjame seguir. Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí el verso, es llamado a un pastor de un anciano, no necesario con la edad, sino de sabiduría e inteligencia, que estas características estén dadas por buscar el Santo Espíritu de nuestro Señor. Especialmente a los enfermos también puede significar espiritualmente enfermo. Un encadenamiento espiritual puede ser también, así como presentar en un cuerpo físico manifestándose como un demonio debe ser reprendido en primer lugar. Y aseguro de que se le ha ido antes de poner el aceite la unción encima del individuo. Okay. Tenemos que entender que la mayoría de las enfermedades son demonios. A veces el Señor lo pone y no para algo. No, solo Dios sabe. Pero también son demonios, son ataques demonios. Tenemos que reprender, hermano, reprender la enfermedad en el nombre de Jesús.
Eso es bien importante. Y después, orar por las personas y echarle aceite. La Biblia lo dice. 1 Timoteo 5:19. No admita una carga contra un anciano, excepto en el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto es bien básicamente diciendo, usted necesita tener una prueba antes de tratar de acusar a un anciano o un líder de congregación con varios testigos de un delito. También necesitamos pruebas, necesitamos para nosotros levantarnos en contra. Pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué dividir? A menos si es algo que puede ser que puede destruir una iglesia o destruir un ministerio. Hay cosas que tenemos que en velar en tomar cuenta. No, somos aptos para hablar, pero no, tenemos que ser AGB, tenemos que cejar la lengua, pedirle dirección del Espíritu Santo y después hablar, sino orar. Pero yo recomiendo orar primero antes que orar la lengua, porque la lengua puede traerte bendición y también maldición. Ese Tito 1:7, para un supervisor como administrador de Dios debe de ser irreprochable. Él no debe de ser arrogante, irascible o borracho, violento o codicioso. Básicamente decir que el líder no debe tener características de la carne. Eso yo lo puse más claro. Primera Tesalonicenses 5:12. Te pedimos, hermanos, que reconozcas a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan. Esto es decir, de que hermanos o las ovejas tienen que saber que el líder tiene que tomarle cuenta a Dios por ellos y no le des los problemas. Cuando se dice que hermanos tienen que saber que el líder tiene que tomarle cuenta a Dios por ellos y no le des problemas. Básicamente estamos hablando donde las ovejas también no podemos estar tanto exigentes, pero yo digo que el pastor tiene que enseñar a las ovejas para que aprendan a ser discípulos, para que aprendan a defenderse en judía y buscar la presencia primeramente en su lugar, en su casa, para después a enseñarlo en el templo, como en adoración. Pero yo digo que el cambio viene con la oración, el cambio viene con la persona individual, el pastor le da consejo, pero también hay personas que yo entiendo que son un poquito fuertes, pero también aquellos tenemos que ser más suaves, más entendidos, más amables, para que crezcan. Pero eso se hace con sabiduría. La Biblia, el Señor te lo puede dar. Le pedimos, ok, Juan 21:15-17. Cuando tienen el desayuno terminado, Jesús dijo, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Él le dijo, sí, Señor, sabe que te amo. Él le dijo, apacenta mis corderos. Le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le dijo, el Señor, sí, Señor, sabe que te amo. Él le dijo, apacenta mis ovejas. Y él le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijiste la tercera tiempo, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El verbo tendera tiene 3 sentidos. Una tendencia o disposición de hacer o hacer algo, estar inclinado, obtener o cuidado de cuidar, de manejar o correr. Se trata básicamente de nuestro Señor Yeshua, dejando este ejemplo con Pedro y Jesús para mostrar los que Él deja a cargo de sus ovejas. Bueno, no mentir al Señor y sea honesto. Y no pensar que con sus palabras que Dios no sabrá lo que realmente piensa o sabe. Él, Yeshua, lo sabe todo y le hará saber de lo que realmente está pensando y haciendo en su corazón. Que dijo, la instrucción es escrito con Pedro para cuidar de sus ovejas y para lamentar y entender a su rebaño. Es decir, de que esté atento. Y los alimentos es la palabra de Dios para ayudar a su crecimiento espiritual en el camino de la salvación eterna. Conclusión.
En estos tiempos de todo conocimiento, sabiendo que estamos en los últimos días del hombre reinar sobre la tierra, debe ser de una suma importancia conocer los 5 ministerios en el Evangelio, su función y responsabilidad de la grey de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Fácil, de estudio de las sagradas escrituras que le guiará a la verdad, y nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, conociendo como en griego como Jesucristo. Dios le bendiga. Shalom. Básicamente, es una responsabilidad de un pastor cuidar sus ovejas. Tiene que cuidarla, tiene que instruirla y tiene que protegerla. Yo los amo. Yo soy una persona que, aunque recientemente me ungieron como pastor, fue un gozo, fue una felicidad. Fue algo que el Señor me habló muchos años atrás y no quería, pero conocí que el Señor me ama, el Señor me amó en muchas formas y yo hice este estudio para edificación para el pastor. Si un momento en tu vida, pastor o pastora, muchos años he estado pastoreando y se te olvidó estos requisitos, pues será un repase, una bendición para tu vida, algo que tú puedes escuchar. Esto no es para castigar, esto no es para tirar, esto es para enriquecernos con la palabra, con gozarnos. A veces el Señor usa todos métodos para hablarle a sus hijos, a los ministros de Él, para que amen a las ovejas, dirígelas, ayúdalos, no sean dictadores, no le haga sentir incómodo a las ovejas, brega con el amor, enseña. Ahora, mucho entretenimiento, música viene, música va, poco estudio, los hermanos no se ven de afuera del templo. Eso es parte de tener un ministerio en una iglesia y hay que unir. Los pastores los ministerios tienen que unirse en espíritu y en verdad, no hablar de unos a los otros, no enojarse de uno a los otros. Hay que amarnos, hay que querernos, hay que darnos fortaleza a cada uno, decir, sigue para adelante, qué bueno Dios, olvidar el pasado. El Señor no mira como el hombre, el Señor no mira afuera, el Señor mira adentro. Tenemos que ser el ejemplo del Señor. El Señor mira dentro del corazón de cómo esa persona ama al Señor, cómo esa persona en su vida ha sufrido. Todo nosotros ha sufrido en nuestra vida. Tenemos que entender de que el Señor es el dueño de todo, de su iglesia, del mundo. Y Dios es Dios. Dios decide quién va a ser, quién no va a ser. Quizá una oveja está escuchando y quiere buscar una iglesia. Busca una iglesia para que el pastor tenga una característica. Preguntan del pastor. Por eso es importante el pastor tener una característica o tener una característica irreprochable, un ministrador que cuando vengan y hablan de ti, dice, gloria a Dios, ese hombre yo lo conozco, esa dama yo lo conozco, es tremenda persona, es una persona. Hay que velarnos, pastores, hay que velarnos. El enemigo no está jugando, está tratando de destruirnos. Él no le importa ni le interesa si tú eres pastor, si tú eres profeta, si tú eres pastor. Él no lo ve, él no le importa ni interesa. Hay que unirlos como un pueblo de Dios, no tirarnos a nosotros, uniéndonos en campañas, orando a iglesia, buscándose en la iglesia, dejar la división, empezar desde ahora a unirnos, a hacer campañas, a hacer picnics con iglesias, a hacer sea lo que sea,
servicios al Señor en las calles, pero como una iglesia, como una sola pieza. Y vamos a ver victoria, vamos a ver la gloria de Dios. Pero sí lo sé, pero tenemos que dejar la individual, la división. Tenemos que dejar la mentalidad carnal de no amar a nuestros prójimos, a no amar a los ministros nuevos que están creciendo, que están saliendo, que el Señor los está llamando. Dios lo va a tomar en cuenta en todo lo que hacemos, pastores, líderes, ancianos. No importa, no importa la grey, no importa si somos del velo, somos pentecostales, somos mormones, no importa. Dios no lo está viendo por eso, Dios lo está viendo por nuestra actitud, Dios lo está viendo por nuestras acciones. Vamos a querernos, vamos a amarnos, vamos a amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Hay que recordar de donde Dios nos sacó. Hay que recordar cuando nosotros estábamos perdidos en el pecado. Hay que perdonar a cosas que quizás raíces de amargura que todavía está dentro y de entregárselo totalmente al Señor. Pero también nosotros como ministros, tenemos que levantar la oveja, darles palabras de aliento, pero también enseñarlos cómo batallar, hacerlos discípulos y no miembros. Muchos miembros de la iglesia, pero tienen que ser discípulos del Señor. Todos nosotros somos hijos y hijas del Señor. Y yo le doy gracias, Señor, por usando esos pastores que todavía oran, esos pastores que todavía ayunan, esos pastores que están ayudando al mundo y dando ejemplo. Que Dios me lo bendiga. Dios me le bendiga a todos esos pastores que están haciendo lo que Dios está haciendo. Pero también le quiero dar un consejo a los pastores que no están siendo suficientes, que están un poquito cómodos. Recuerda donde Dios te sacó. Regrese el amor para las vidas. Hay que salir más, hay que hacer más, hay que ir a los hospitales, hay que ir a las cárceles. No hay tiempo, no hay tiempo. Ya el tiempo se paró. Cristo viene. Yo no voy a decir Cristo viene ya, porque Cristo viene. Y yo hago este video para bendición, para la iglesia, bendición para los hermanos que los amo en todo mi corazón, los quiero mucho, a todos los pastores, a todos los evangelistas, mira, los amo todos siempre para adelante. Aunque sea lo que sea, Dios está con nosotros, vamos a ser victoriosos. Y con todo esto, esta palabra de Dios, hay que amar al Señor primero, es el primer mandamiento. Y si amamos al Señor primero,